Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con la división de dos números complejos. Y vamos a ver de qué forma nos conviene expresarlo para que sea más fácil hacer dicha división. Pero antes vamos a definir dos conceptos que hasta ahora no lo habíamos hecho, que luego nos va a servir para realizar las distintas operaciones que vayamos definiendo a lo largo de todo este tema de números complejos que vamos a ver. Vamos a definir el número complejo opuesto. A ver, primero le voy a dar dos números, por ejemplo, para tener dos ejemplos. Z1, 1 más 4i. Z2, 3 menos 2i. ¿Verdad? Bien. El número complejo opuesto a Z1 lo definimos como menos 1, menos 4i. Y el número opuesto complejo a Z2 es menos 3, más 2i. En el caso del número complejo cambiamos el signo de la parte real y simultáneamente cambiamos el signo de la parte imaginaria. Cambiamos ambos signos a la vez. Por lo tanto, eso se refleja en forma gráfica a estar desplazados unos 180 grados respecto del otro. Si estaba en el cuadrante 1, el complejo opuesto va a estar en el 3. Si estaba en el 2, estará en el 4 y así sucesivamente. ¿Estamos? Eso por un lado. Y por el otro lado, podemos definir el número complejo conjugado. En el número complejo conjugado, lo que hacemos, cambiamos el signo, pero solamente a la parte imaginaria. La parte real le mantenemos el signo. Si nuestro Z1 es 1 más 4i, nuestro complejo conjugado es 1 menos 4i. Y si nuestro complejo es 3 menos 2i, es 3 más 2i. Solamente cambiamos el signo al 4 y al 2, no al 1 ni al 3. ¿Estamos? Bien. Eso, ¿cómo se representaría gráficamente? Como si se reflejara ese número sobre un espejo que lo ubicamos sobre el eje de los reales, sobre el eje de las X. O sea, un complejo que está en el cuadrante 1, su conjugado va a estar en el cuadrante 4, y uno que esté en el cuadrante 2, su conjugado va a estar en el cuadrante 3. Bien. ¿Por qué lo hacemos eso? Porque definiéndolo de esa manera, el conjugado de un número tiene una ventaja muy importante, que ya la vamos a ver cuando nosotros tengamos que trabajar con la división. Y la ventaja que tiene es la siguiente. Fíjense qué pasa si yo a un número cualquiera, Z2 por ejemplo, lo multiplico por su conjugado. Z2 es 3 menos 2i, su conjugado es 3 más 2i. Si yo hago la multiplicación de Z2 por el conjugado de Z2, me va a quedar 3 por 3, 9, menos 6i, más 6i, menos 4i al cuadrado, que es lo que está aquí. De este número, siempre cuando yo multiplico dos números, la parte compleja me queda cuando yo multiplico una parte imaginaria de uno por la parte real del otro. Y viceversa, cuando multiplico la parte real imaginaria de este con la parte real del otro. Porque cuando yo multiplico dos partes reales, lógicamente el resultado es algo real. Y cuando yo multiplico dos partes imaginarias, cambiándole el signo, vuelve a ser real. Por lo tanto, la parte imaginaria siempre va a estar provista por este y de este por este. Y como yo lo definí de esta manera, el complejo conjugado, siempre la parte real, fíjense que me va a quedar de un signo y del mismo valor absoluto, pero con signo contrario. O sea, de tal manera que siempre la parte imaginaria se va. Fíjense que siempre me va a quedar esta parte imaginaria, que va a ser igual a esta parte imaginaria, cambia de signo. Porque yo hago este por este, y luego hago este, que es igual que este, por este, que es igual que este.
Por lo tanto, lo único que hago es cambiarle el signo, ¿sí? Y esto no es más imaginario, es real, porque i al cuadrado es menos 1. Lo que hace es cambiarme el signo a esto y se me transforma en un más 4. O sea, dicho de otra manera, si yo multiplico un número por su conjugado, ¿cómo lo obtengo? Si yo quiero saber el conjugado de este, hago este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Sí? Este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que en este caso yo me quedaría este al cuadrado, porque es este por este, luego hago este por este y este por este se me van, y luego hago este al cuadrado. Entonces acá me quedaría con menos, porque me quedaría i al cuadrado, que es menos 1, me queda menos 4. O sea, lo pongo con más cuando tengo aquí un menos. Y lo pongo con más aquí. Para no confundirnos con eso, si queremos, hacemos como corresponde este producto por este, aplicamos la regla del álgebra como corresponde y resolvemos el z por su conjugado. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué ventaja decíamos que tenemos al multiplicar un número por su conjugado? Es que precisamente el resultado nunca va a tener parte imaginaria. O sea, siempre un número complejo por su complejo conjugado nos da solamente una parte real. Carece de una parte imaginaria. ¿Sí? Bien, esa es la propiedad que vamos a usar. Dejémoslo en stand-by un minutito esto y volvamos a nuestro problema del comienzo, que era cuánto o cómo podemos resolver de hacer la división de Z1 dividido Z2, donde tanto Z1 como Z2 son dos números complejos. Bueno, Z1, 1 más 4i, Z2, 3 menos 2i. Bien, nosotros acá tenemos un cociente de 2 complejos, por lo tanto, en el numerador tenemos una i y en el denominador tenemos otra i. Siempre que nosotros expresemos el resultado final de la operación de 2, 3 o varios números complejos, habíamos dicho que un complejo siempre está compuesto con una parte real y una imaginaria. No podemos tener una imaginaria al cuadrado, una imaginaria al cubo. O sea, dicho de otra manera, el i ese siempre aparece como i. No lo podemos dejar que aparezca como i al cuadrado, i al cubo, o i a la cuarta, o lo que sea, porque en el caso que apareciese eso, lo tenemos que transformar y llevarlo a un más 1, a un menos 1, a una i o a una menos i. Pero siempre cualquier potencia de ese i lo vamos a llevar o a un real con 1 o a un imaginario más menos i. Bien, tampoco, si nosotros tenemos un imaginario, no nos tiene que aparecer una i en el denominador. Si nos aparece una i en el denominador, de alguna manera tenemos que arreglarnos nosotros para que esa i, que está en el denominador, automáticamente pase a estar en el numerador. ¿Y cómo hacemos eso? Haciendo lo que llamamos una triquiñuela, una trampita matemática. Que eso lo vamos a hacer muchísimo cuando nosotros trabajemos en análisis 1 con límite. Ya van a ver que van a estar totalmente adiestrados en esa técnica. ¿Y qué es? Lo siguiente. Muchas veces nosotros, de alguna manera, tenemos A, no sé, una ecuación A sobre B. Pero necesitamos que aparezca una variable C. Y resulta que esa variable C no está en esa ecuación porque es A sobre B. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, A sobre B lo multiplicamos y lo dividimos por C. Claro, A sobre B es igual que A
sobre B por C sobre C, y sí, porque C sobre C es 1, A sobre B por 1 es A sobre B. O sea, no hemos cambiado nuestra ecuación original, sino que la hemos expresado de una manera que nos apareció esa C que nosotros necesitábamos por algún X motivo. Algo parecido ocurría, si ustedes recuerdan, cuando racionalizábamos una ecuación. Nosotros teníamos una raíz en el denominador y no queríamos que nos quedara en el denominador, sino queríamos que esa raíz apareciese en el numerador. Entonces, ¿qué hacíamos? Acomodábamos de tal manera nuestra ecuación, multiplicándola y dividiéndola por la raíz de ese número, por ejemplo, en uno de los casos, de tal manera que esa raíz desaparecía del denominador y aparecía automáticamente en el numerador. La ecuación original no la cambiábamos, la seguíamos manteniendo, porque si nosotros cambiamos la ecuación original, obviamente estamos modificando de raíz nuestro problema. Si no, no la cambiamos, sino solamente la estamos expresando de una manera que nos conviene a nosotros más que la forma original que estaba expresada. Bueno, acá pasa algo similar. Si yo a esta ecuación que yo tengo aquí, que yo no quiero que aparezca este número, si yo esta ecuación la multiplico, no sé, por A y la divido por A, sigo manteniendo la misma ecuación, porque es lo que decíamos, esta ecuación multiplicada por A sobre A sobre A es 1, esta ecuación multiplicada por 1 sigue siendo esta ecuación. Eso es lo que vamos a hacer, pero en vez de multiplicarla por A y B, vamos a esta ecuación multiplicarla simultáneamente por el conjugado del denominador. Conjugado del denominador. O sea, vamos a esta ecuación, multiplicarla y dividirla por el conjugado de este número. Por lo tanto, volvemos a expresar la ecuación original que teníamos y la multiplicamos y la dividimos. Aquí me he obviado, acá esto tiene que estar entre paréntesis porque si no, estoy haciendo la cosa mal, ¿verdad? Me comí el paréntesis. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, tomamos esta ecuación original, la multiplicamos por este número, la volvemos a dividir por el mismo número, por lo tanto, la ecuación esta es exactamente igual a esta ecuación que era la original. Bien. Hago la multiplicación de esto por esto y me va a quedar lo que teníamos acá, 13. O sea, reemplazo esto por esto. Por lo tanto, esta ecuación es igual que esta y es igual que esta. Nosotros lo que teníamos que resolver es esta. Lo que vamos a hacer, en vez de resolver esta, vamos a resolver esta que es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque esto es un número que lo podemos sacar acá afuera, un número real. O sea, o podemos dar denominador a todos. Este 13 lo podemos poner 1 sobre 13, más 4i sobre 13, y multiplicarlo por esto, por ejemplo. O directamente hacer este producto como un producto de dos números complejos, como los habíamos visto en la clase anterior, y al resultado que nos dé, luego lo dividimos por 13. O sea, que hemos logrado con multiplicar y dividir por el conjugado del denominador a esta ecuación original, de transformar esto, que era una división que no sabíamos cómo hacerlo, transformarlo en una multiplicación de dos números complejos que ya sabíamos hacerlo. Por lo tanto, simplemente dado dos números complejos expresados en forma binómica como está acá, lo único que tenemos que hacer, esa división, es multiplicar y dividir por el complejo conjugado del denominador y luego efectuar la multiplicación correspondiente. Bien, eso sería para una división en el cual los dos números, Z1 y Z2, están expresados en forma binómica. En el caso que estuviese expresado en forma trigonométrica o exponencial, este Z1 dividido Z2, podríamos pensarlo como que en vez de ser esto, es Z1 por
paréntesis 1 sobre Z2 paréntesis. O sea, si yo tengo 2 dividido 3, en vez de hacer el cociente entre 2 y 3, puedo hacer el inverso multiplicativo de 3, que es 1/3, y hacer 2 por el fraccionario 1/3. O sea, multiplico 2 por el fraccionario 1/3, es lo mismo que hacer 2 dividido 3. Eso es lo que vamos a hacer. Multiplicar Z1 por el inverso multiplicativo de Z2. O sea, Z1 por 1 sobre Z2. Y ahí lo que tenemos que hacer es lo mismo que habíamos hecho hoy, pero en vez de sumar los exponentes, como lo hacíamos en la multiplicación, acá en la división los restamos. Estos dos, digamos, sí, serían los dos. O sea, el i sacamos factor común porque uno sería i por tita 1 menos i por tita 2. Sacamos factor común i, o sea, en realidad es i tita 1 menos tita 2. En vez de sumar el ángulo de cada un complejo, los restamos. Y en vez de multiplicar, como lo hacíamos en la multiplicación, sus módulos los dividimos. O sea que, bueno, esto sí está en forma exponencial. Si está en forma polar o en forma trigonométrica, hacemos lo mismo. O sea que hemos transformado nuevamente la división como si fuera una división, la división como si fuese una multiplicación. Entonces, en resumidas cuentas, la división, si nuestros dos complejos o más se presentan en forma binómica, acordamos, multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador. Luego transformamos esa división en una multiplicación. En el caso de que ya lo tenemos expresado en forma exponencial o hemos llevado de la forma binómica a la forma exponencial nuestro complejo, hacemos un caso muy similar a como si fuera un producto. Pero aquí, en vez de multiplicar los módulos, los dividimos, y en vez de sumar los ángulos, los restamos. Y luego trabajamos exactamente igual que si fuese una multiplicación. ¿Sí? Es muy sencillo este tema si hemos entendido perfectamente cómo multiplicamos dos números complejos. En el próximo videito vamos a trabajar sobre un concepto un poco más complejo, valga la redundancia, un poco más difícil, que es el tema de radicación de números complejos. Nos vemos en el próximo.